La idea es que nosotros podamos aprender más de Jesús, que es una persona fuera de lo común. Y que en la medida que lo conozcamos, nosotros podamos ir viendo cómo le damos acceso, ¿verdad?, al Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos movernos desde ese Espíritu y no desde el miedo, desde la angustia, desde la desesperanza que a veces se mueve en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy estaremos viendo una de esas señales. Hemos visto algunas ya. Vimos la señal del pan y el vino en las bodas de Caná de Galilea. Estuvimos viendo también la sanidad que Jesús hizo en el hijo de un personaje importante. Vimos también cómo Jesús es capaz de, en un micromundo, en un ambiente lleno de enfermedad, de competencia, de dolencia, cómo Dios pudo allí detectar a la persona con menos esperanza y tener un gesto de gracia fuera de lo humano. Y darle así la posibilidad de ser sanado al paralítico de Betesda. Entonces, hoy vamos a ver una nueva señal. Esta señal, como usted puede imaginar ahí, es Jesús caminando sobre el agua, acercándose a los discípulos sobre el agua. Los discípulos están en una barca y Jesús se acerca a ellos por el agua. Entonces, usted se va a dar cuenta de que no estamos de frente a una señal común, a un milagro común. Los milagros comunes son de un tipo. Hay una persona o un grupo de personas con necesidad y claman, buscan a Dios, claman a Él para que les resuelva esa necesidad. Y Jesucristo, pues, invierte poder sobre esa necesidad, la cambia, ¿me entiende? Y la persona termina o curada, o termina levantada, o termina sanada, quién sabe. Pero esta señal no va por ese camino. Esta señal, yo quiero que usted ponga atención, tiene otros objetivos. O sea, aquí vamos a conocer a un Jesús diferente al que estamos nosotros acostumbrados a ver. A ese de que Diosito estoy mal, le pido, Él me ayuda y yo agradezco. No, aquí vamos a ver a Jesús fuera de ese formato, fuera de ese esquema. Lo cual va a retar un poco nuestra idea, ¿verdad?, de quién es Jesús y cómo podemos interaccionar con Él. Entonces, vamos a leer la historia. La historia se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 15 al 21. Debo notar algo. Esta señal, curiosamente, el apóstol Juan la pone en el medio de otra señal que él hizo. Es la señal de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, pareciera no tener sentido que Juan viene contando todo lo que sucedió ahí en el monte con los panes y los peces, y de buena primera haga un sándwich, ponga en el medio esta otra señal sobre él caminando, los panes y los peces, y después de esta señal, pues Juan sigue relatando toda la enseñanza que se desprende de la multiplicación de los panes y los peces. Bueno, sabemos que Juan no escribía de la misma manera que escribimos nosotros hoy, pero sin dudas, guiado por el Espíritu, hay una intención con eso. Así que vamos a tratar de ver también qué podemos sacar de ahí, lo máximo que podamos sacar de Jesús, ¿verdad?, para hacer como hacía María.
lo atesoraba todo en su corazón, porque sabía que iba a haber el momento donde él iba a necesitar ese sentir y esa revelación para sobreponer dificultades que venían adelante. Entonces, vamos a leer. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, esta es la reacción. Esta es la reacción de los discípulos, porque Jesús los alimentó con panes y con peces. Estaban hambrientos y no había posibilidad de comer. Jesús le da panes y los peces y enseguida salen corriendo y dicen, este es el que tenemos que poner de gobernador de la ciudad. Este es el que tiene que ser en medio de la ciudad. Este es el que tiene que ser el gobernador del estado. Este es el hombre. ¿Por qué? Porque nos da lo que nos hace falta. Bueno, los seres humanos no hemos cambiado mucho. Aquí ven que Jesús les provee pan y peces y dice, este es el hombre. Y vienen, miren esto, por la fuerza a hacerle rey. ¿Cómo usted cree que Jesús responde a la fuerza? ¿Cómo usted cree que responde? Buen momento para que nosotros nos damos cuenta de que a veces nosotros queremos obligar a Dios a hacerle cosas. Cuando nosotros queremos por la fuerza hacer cosas con Dios, mire la respuesta aquí. No hay que ir a buscarla a Hong Kong, no hay que ser mago. Mire cómo Jesús responde. Por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Seguimos. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar empezaba a agitarse porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, eso es como 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. ¿Y la reacción cuál fue? Normal, humana, ¿verdad? ¿Y esto qué cosa es? Se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, vemos aquí esta señal que les digo, no es de milagro, sino es más bien, si usted lo ve, el énfasis no está puesto en que de pronto las olas subieron y Jesús entonces venía caminando y las olas venían contra él y él paró las... No, la narración no va tratando de poner el tema, el asunto, la atención en la lucha de él contra el mar. Dice sencillamente, aquello está virado al revés, pero viene caminando. O sea, más bien el pasaje, la atención la pone en revelar, en que Jesús se aparezca, ese es el punto, en que Jesús se aparezca en el medio de, vamos a ver qué. Y ese es el punto. Jesús se aparece en el medio de, póngale punto suspensivo. Ahora, pero obviamente es otra señal que tiene que ver con el agua. Iván estaba hablando acerca, la vez pasada, de un estanque. Pero un estanque es un lugar donde, hecho por los hombres, se acumula agua y todo está bajo control, ¿verdad? ¿Alguien ha visto aquí una tormenta en una piscina? Es agua bajo control, es agua hecha por seres humanos. Pero aquí estamos en mar abierto. Aquí esto no lo controla nadie. Y debo decirle que en el contexto de la Biblia, usted lo puede ver a través de muchos libros proféticos y lo puede ver también en Apocalipsis, la idea de mar es una idea relacionada con caos, con algo fuera de control y por lo tanto algo malo.
¿verdad? Algo donde se mueven las fuerzas extrañas, las fuerzas que no pueden ser dominadas, las fuerzas que generan temor al ser humano. De hecho, muchos profetas asocian el mar con enemigos fieros que vienen contra el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. O sea, la idea, para nosotros no, y mucho menos para mí. Yo soy del Caribe, de Cuba. A mí me dicen mar y yo lo que quiero es correr a meterme dentro de él. Pero a los judíos usted le decía mar y decía, cuidadito con eso. Bueno, hay algunos aquí que le dicen mar y salen corriendo también, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Yo lo entiendo. Y se ve una fuerza muy grande en la que uno no tiene nada que hacer ahí, ¿verdad? Póngase a nadar donde usted no da pie y usted va a ver cómo cambiamos, ¿verdad? Nos volvemos intercesores puros. Dios mío, ayúdame. Y si hay una aleta media rara por ahí, que usted no puede identificar si es un delfín o si es un tiburón, bueno, ahí ya usted las perdió todas. Bueno, note eso, tenga en cuenta esa idea. Este tipo de agua representa una cosa muy diferente. Aquella era un medio tal vez que se usaba de lo que esperaban sanidad. Esta es un medio del que se espera caos. ¿Me entiende? Que básicamente lo que genera es temor e impotencia. ¿Está claro ahí? ¿Hay algo que usted se ha enfrentado que le genera esa misma situación? Impotencia, fuera de control, que usted siente que usted no puede hacer nada. Bueno, ¿sabe qué? Jesús lo sabe. Por eso Él trae este tipo de colación, más bien crea este tipo de situaciones. Ahora, y lo otro, lo que estamos viendo aquí es que básicamente, antes de entrar en el estudio del pasaje, básicamente, mire qué interesante, aquí no vemos a los discípulos buscando a Jesús, ¿verdad? Aquí, ¿quién es el que está buscando aquí? Entonces, mire qué interesante la nota que Jesús quiere dejar aquí de manera contradictoria a lo que usualmente pasa. Estoy en problema, corro delante de Dios. Ahora, es Dios el que se aparece en nuestros problemas. Es una situación complicada para los seres humanos, porque los seres humanos, cuando estamos en una situación así, como de descontrol, nos desesperamos. Y en buena lid, cualquier respuesta y cualquier solución nos viene bien en ese momento. Nos enganchamos de la primera cosa que nos parece oportunidad y ahí nos vamos. Pero sin embargo, Jesús ahora pone a los discípulos en una situación donde no tienen nada de qué agarrarse. Así que ese es el escenario. Ya usted leyó la historia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo Jesús se acerca? Sabemos que en la necesidad nosotros corremos a Él. Pero ¿cuándo, bajo qué circunstancias Él es el que se acerca a nosotros? Interesante. Interesante, ¿por qué? Porque Dios puede estar acercándose a nosotros y nosotros no tener un sentido de necesidad y no esperar que Dios se aparezca ahí, o no darle, como decimos en Cuba, vela en ese entierro a Dios. Nosotros queremos que Dios venga cuando nosotros tenemos la soga al cuello, pero muy rara vez, ¿me entiendes? Tenemos el mismo interés en que Él llegue o aparezca cuando nuestras situaciones nosotros las podemos controlar. Entonces, Jesús se acerca al bote y ese movimiento hacia nosotros, Jesús lo hace para tratar de despertar en nosotros una nueva característica que los seres humanos no esperan de los dioses.
Hay dos cosas que los seres humanos en su religión natural esperan de los dioses. Si son buenos, que vengan y nos salven cuando estemos en problemas, cuando tengamos necesidad. ¿Eso no es? Y si son malos, que estén detrás de nosotros para ver cómo nos dan nuestro merecido. ¿Eso no es? Las dos formas en las que nosotros nos manejamos con Dios es: ay, Diosito, ayúdame. Ay, Dios, me castigo. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Dios, me castigo. Pero Jesús está rompiendo aquí este molde y dice: yo no soy el Dios que inventa a los seres humanos. Yo soy el Dios que inventó al ser humano, que es otra historia. Y la manera en que Él tiene para demostrarnos eso es relacionándose con nosotros de maneras diferentes a las que nosotros esperamos de un Dios. Porque cuando nosotros hacemos el Dios, nosotros controlamos y sabemos cómo tiene. De hecho, decimos cómo debe trabajar ese Dios. Pero cuando es Dios el que nos hace a nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender cómo ese Dios se relaciona con nosotros. Y una de las cosas que hace la religión, agarre esto aquí, una de las cosas que hace la religión es encasillar a Dios. Dios se pone bravo si esto y esto y esto y esto. Dios te ayuda si esto y esto y esto y esto. Bueno, esa es la mejor forma de sacar a Jesús de la calificación de Dios. Entonces, la religión nos encierra a nosotros al solo esperar que Dios haga esto o esto. Y yo, si hace esto, estoy bien con Él. Si hace esto, estoy mal con Él. Y entonces ahora a ver qué hacemos nosotros para que Dios deje de ser así con nosotros y empiece a ser así conmigo. Entonces Jesús sabe cómo funciona nuestro corazón. El profeta dijo que nuestro corazón era una fábrica de ídolos. Nosotros fabricamos gente más, nosotros fabricamos reyes, nosotros vemos que alguien tiene una posibilidad, tiene algo y enseguida lo ponemos de rey y nos llevamos bien con él para garantizarlo todo. Así, así de traicionero es nuestro corazón. Pero Jesucristo pone eso en crisis aquí. ¿Cómo? Vamos a la historia. Primera situación. En esa barca están los discípulos por culpa de Jesús. Él es el que tiene planes de ir al otro lado. De hecho, él está huyendo de toda esa gente que está buscándolo para hacerlo rey. Y él quiere romper, él quiere frenar esa actitud humana y sale corriendo de ahí. Pero la única manera en que él puede hacerlo, y no solo, sino con los discípulos, porque es su responsabilidad, diciendo a los discípulos: vayan adelante. Así que los discípulos ahí van al mar. ¿Quién? O sea, qué interesante, Jesús pone a sus discípulos en la barca. Y ellos son los que ponen la barca en el mar. Fíjense que aquí no es una situación que se me presentó, que se le presentó a los discípulos. Es una situación que planeó Jesús. Jesús, como Dios, sabe que rompe nuestros esquemas cuando nos saca a nosotros de nuestros ambientes. ¿Cuál es la mejor manera de romperle la idea que la gente tiene de cómo es la vida o de cómo debe ser algo? Sáquelo de todo el ambiente que él conoce y póngalo en un asunto donde él no pueda controlar nada. Bueno, aquí todo el mundo ha pasado por eso porque la gran mayoría de nosotros hemos emigrado. Y la emigración es llegar a un lugar donde uno no entiende, no sabe, no conoce a nadie ni a nada.
Entonces uno ha tenido esa sensación. Bueno, déjeme decirle que Jesús es el tipo de Dios que hace esas cosas. A veces uno dice, me lanzo o no me lanzo, me lanzo o no me lanzo. Y algo por dentro lo empuja a uno a hacerlo. Y después que uno se lanzó a hacerlo, uno se arrepiente. Dice, ¿quién me metió aquí? ¿Pero qué hago yo aquí? Y la reacción nuestra es porque estamos en una situación que no controlamos. Bueno, déjeme decirle, ese tipo de situaciones puede perfectamente haber sido creada por Dios para desarmar lo que nosotros estamos armando y armarnos de una manera diferente. Porque esa situación nos pone a nosotros en la condición de niños. Porque si usted no sabe nada, usted es como un niño. Pero es que la condición de niño es la condición de esponja. Usted sabe cómo usted aprende cuando usted está en la condición de niño. ¿Usted quiere ver a alguien que no aprenda? No, yo llevo 20 años en esto. No, yo esto lo conozco al pie de la letra. No, a mí no hay quien me diga qué es lo que hay que hacer aquí. No, a nadie lleva más tiempo que yo en este asunto. O sea, ahí uno se pone el sombrerón de faraón. ¿Y Dios qué hace con los faraones? Los manda en una barca al medio del mar. ¿Me entiendes? O le manda 10 plagas, o le tiene que serruchar el piso para que se quite. Y nosotros, mejor no seamos como Faraón que se le cae y se lo pone. Se le cae y se lo pone. Se le cae, no. Nosotros debiéramos ser los que se quitan el sombrero de Faraón y lo botan y se quémalo. Yo no quiero más ponerme eso en la cabeza. Yo no quiero mentalizarme más así. Bueno. Entonces, esa situación ha sido creada en Jesús. Sí, Jesús los puso en una barcucha en medio de una tempestad. Sí. Pero la tempestad no vino de día. Es que la tempestad era de madrugada. Pero usted sabe qué día de la madrugada, qué tiempo de la madrugada, la hora tercera de la noche. ¿Sabe cuál es esa? Esa es la hora de 3 a 6 de la mañana, donde más oscuro y donde más profundo está el sueño de la gente. Porque otra cosa que Jesús nos enseña es que cuando Él quiere hablar, Él quiere que nosotros le bajemos el volumen a todo lo demás. ¿Cuánta gente se ha lanzado a orar aquí con 1000 preocupaciones? Se ha metido 2 horas hincado de rodillas. Cuando se ha levantado con las mismas preocupaciones o con el doble de las preocupaciones de las que tenía cuando se hincó. Porque lo que tiene nunca dejó de tener en la cabeza toda esa preocupación. Entonces, Jesús ahora prepara las condiciones para que ellos no puedan confiar en nada, pero aparte no puedan ver nada tampoco. ¿Usted sabe qué es lo que se ve a las 4 de la mañana en medio del mar? Sin corriente eléctrica, sin faro, ¿a qué se ve? La vista se acorta. Bueno, ¿cómo es posible que Dios me haya metido a mí en una situación así? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Y otros han ido más lejos y dicen, yo no creo que Dios me haya puesto a mí en una situación como esta. ¿Cuántos han dicho eso también? ¿Y qué es lo que aprendemos aquí con esta señal? Que no conocemos a Jesús. Muchas veces es Él el que ha creado las situaciones. ¿Para qué? Para movernos ahí. Bueno, en el caso de los discípulos fue voluntaria. Jesús le dijo, muévanse para allá, vamos para allá. Pero en la mayoría de las veces a nosotros, que no respondemos voluntariamente a Él,
Él nos tiene que hacer. Le voy a contar una historia. El primer lugar donde yo fui pastor, nosotros llegamos ahí, eso era una casa destruida, aquello, bueno, era un mar de madrugada. La casa se caía, el polvo caía arriba de la comida de mi esposa, los animales nocturnos se movían ahí, aquí había ratas y había arañas y había de todo, alacranes, cualquier cantidad de cosas. Y una vez encuentro, yo recuerdo, yo me bañaba y por debajo de la bañadera yo sentía. Y a las semanas ya yo sabía que eran ratones. Así que me pongo a cazar este ratón. Y un buen día llego y resulta que me encuentro el ratón en una habitación grande. ¿Y qué hago yo? Yo digo, bueno, no voy a poder estar cazando este ratón alrededor de toda esta habitación grande. Así que mi idea fue, déjame cerrarle todas las salidas a las habitaciones grandes y dejarlo moverse a una habitación más pequeña. Efectivamente, cierro las puertas por todos lados, le digo a la gente, nadie se aparezca aquí, y le abro la puerta, y le dejo solamente la puerta a lo que era mi oficina, que era una cosita así. Así que yo empiezo a hacer bulla por aquí, no sé cuánto, y tiro por allá, y no sé qué, y él ve bulla por allá y va corriendo para acá. Pero yo me imagino que cuando el ratón iba saliendo para acá, dice, ¡ah! Lo burlé, me escapé. Y él no sabe que alguien muy superior a él realmente no lo estaba persiguiendo, sino lo estaba llevando, ¿a dónde? A un lugar donde él iba a tener mucho menos oportunidad de moverse y de escaparse, y así fue. Cuando llegué a aquel lugarcito eso, tenía una sola salida, yo me paré ahí te embarcaste. Pero la sensación que él tenía era que estaba huyendo de mí, feliz, me libré de esta. Y hay veces que Dios usa esas situaciones para movernos a nosotros, ¿a dónde? A un mar de Galilea, de madrugada. Porque Él sabe que voluntariamente no nos meteríamos ahí. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que estemos en una situación donde el sombrero de Faraón no nos quepa. Donde no le tengamos uso a ese sombrero de Faraón. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a ver que estamos arrinconados, pues entonces, ahí viene la pataleta de niño. ¿Tú sabes lo que hace un niño, no? Cuando lo ponen donde no es o le dan lo que no quiere, empieza a gritar y empieza a patalear y empieza a molestar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, algunos quieren que se calme en ese momento. Y ahí empieza, en medio de pataleta, ay, mi niño, no te pongas así. ¿Sabe lo que hace eso al niño? Lo irrita más. Porque él quiere crear una situación crítica y usted está calmado. Él dice, esto no funciona, eso lo irrita más. Y él quiere crear una situación de caos, así que eso no va a parar. Pero lo que Dios hace es, vas a dar una perreta, tranquilo. Dala, pero dala toda la grande que tú quieras. Mientras más grande la dé, mejor, porque más rápido te cansas. Y cuando te canses y estés sin fuerza, va a decir, ¿qué se resuelve con esto? Entonces, cansadito así, donde ya no nos queda más nada que hacer, viene el Señor y nos dice, ¿ahora vas a prestar atención? ¿Puedes prestar atención ahora? Entonces, ahí están todos ellos en la barca. Jesús los puso ahí. Quiere decir que las cosas están bajo control, no están fuera de control. Lo que pasa es que el control no soy yo el que lo tengo. Y aquí es importante que entendamos lo que Jesús quiere que aprendamos. Nosotros nos sentimos seguros solo cuando tenemos control sobre las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, nuestro corazón cree que nosotros somos dioses. Que nosotros tenemos un montón de capacidades y un montón de cosas para poder hacer 1.000.000 de cosas. Y ¿me entiendes? Y del humano que tú vas a tener siempre. Cranque, ¿para qué? Para que salga, suba, luche, avance. Y no es que eso esté mal, pero eso tiene que tener
tiene que estar claro de que hay un límite. Yo no soy Dios y por ende mi perspectiva de control es limitada. Y aquí es donde Jesús está diciendo, quiere enseñarnos, el hecho de que tú no tengas control no quiere decir que las cosas no estén en control. Porque en medio de este caos donde Jesús los ha puesto, alguien viene caminando por encima del caos sin ser afectado en nada por ese caos. Y ahí está el punto donde Jesús quiere que nosotros veamos quién es capaz de caminar por encima de los caos de este mundo. Bueno, alguien que solo tiene control. ¿Quién es el que puede montar un búfalo o un toro salvaje o un caballo salvaje y controlarlo? Pues el que conozca de caballos, el que, mira mi hermano Juan. ¿Quién puede domar el mar? Ahí sí se puso difícil. Pero ahí Jesús está diciendo, ojo conmigo, el mensaje que te estoy transmitiendo es que si hay alguien que puede controlar las fuerzas caóticas que yo no entiendo de este mundo, soy yo, dice Jesús. Entonces Juan se esfuerza aquí para que nosotros podamos entender quién es Jesús y que sabiendo quién es Jesús podamos poner nuestra confianza en Él. Porque si no tenemos en quién poner la confianza en esos momentos, lo único que nos queda es ver cómo sobrevivimos arriba de esa barquita, en medio de ese mar picado de madrugada. ¿Y sabe lo que hacemos? Yo estoy seguro ahí que si Jesús no aparece, empieza, estamos aquí por culpa tuya, Pedro, no, que es culpa tuya, Juan, no, porque aquí es que no sé cuánto. Y como uno no tiene a quién reclamarle, pues entonces se vira de al lado y empieza a reclamarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer ante el caos es tratar de culpar a otro. Porque si no culpa a nadie, entonces tiene que quedarse a esperar que pase lo que no sabe que va a pasar. Y por lo menos culpando a alguien, echándole la culpa a alguien, por lo menos algo hago. No tengo la sensación de que estoy paralizado. ¿Me entiende? Me creo que hay una solución y que alguien echó a perder esa solución. Y creo que estoy haciendo algo para la solución. Mentira. ¿Sí? Todo esto Jesús lo está sacando a la luz y lo está descubriendo en nuestros ojos. Ahora, cuando Jesús se acerca a la barca, ¿qué dice? Bueno, lo que dice es muy importante porque acuérdense que Él fue el que creó este asunto. Esto no pasó por la espalda de Jesús. Esto Él lo creó intencionalmente. Eso significa de que hay un motivo, hay una razón, hay una mente que está llevando las cosas a que suceda algo. Y si Jesús realmente es Dios, es poderoso, pues entonces Él puede, en medio del caos, lograr que las cosas terminen encaminándose hacia donde Él quiere. Porque eso sí es un Dios. Ese sí es un Dios. Un Dios es alguien que da libertad para que los hombres hagan una segunda guerra mundial. Y que Él pueda conseguir encaminar a la humanidad, aun cuando le da permiso a la humanidad de que pueda tomar decisiones como esa. O sea, Dios no tiene, el hecho de que haya una pandemia, el hecho de que haya un evento apocalíptico, a nosotros nos da la sensación de que se acabó todo.
Pero la sensación esa nos da a nosotros porque no podemos, estamos ante un evento que no podemos controlar, que se sale. Y vemos, como no lo podemos controlar y vemos que sigue aumentando, no lo podemos frenar y creemos que si esto sigue así, llegó el fin del mundo. Pero déjenme decir una cosa. Usted sabe, en la historia de la humanidad, ¿cuántas veces los seres humanos creyeron que era el fin del mundo? Y en el siglo XX lo creímos varias veces. Y en el 2000, del 99 al 2000, todo el mundo pensó que aquello se caían los aviones, que ese es el apocalipsis, esto es lo que dice la Biblia. Yo no te puedo decir cuántas veces sobre esta historia humana los seres humanos dijeron, esto es lo que dijo el Señor en Apocalipsis. Y no era. ¿Por qué? Porque continuamente estamos creyendo que porque no está en nuestras manos, llegó el fin. No. El fin llega cuando en el plan de Dios, Él crea que debe llegar el fin. ¿Usted entiende? Porque Él tiene la posibilidad de controlar los resultados, no importa cuáles sean nuestras acciones. Y eso nos debería dar a nosotros, ¿qué cosa? Paz. En medio de la tormenta. Pero si nos ponemos muy marineros en ese tiempo, no, saca la brújula y vamos, no, porque no se ve. Bueno, saca, vamos a orientarnos por el mar. No, pero es que hay tormenta, hijo, hay nubes, no se ven las estrellas. No, pero entonces, chúpate el dedo, a ver para dónde va el aire. No, el aire, que el aire va para todos lados. ¿Qué tú hablas? Bueno, pero vamos a ver si podemos. Y no está mal hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero uno tiene que saber cuándo ya no está a nuestro alcance. Ahora, ¿qué dice Jesús? Las palabras son importantes. Este pasaje está menos en Lucas, en los demás evangelios. Así que voy a chismear en Mateo, yo voy a chismear también en Marcos, y ahí me voy sirviendo, ¿me entiende?, de más cosas que pasaron ahí. Entonces, lo interesante de esto es que Jesús dice allí 3 frases. La primera es, ánimo. No está en este pasaje, está en el de Mateo. La segunda que dice es, no temas, no temáis. Y la tercera que dice es, yo estoy. O yo soy, yo estoy. ¿Ok? Bueno. Cuando algo se sale de control, ¿qué es lo primero que nos ataca, nos alberga? Temor. Usted no sabe la cantidad de conversaciones que yo tengo con personas que al final de todo, lo que los mueve a conversar es encontrar una salida al miedo que tienen. Y los miedos pueden verse por cualquier situación. Pero en el fondo, el miedo termina siendo la reacción a no saber qué va a pasar con algo. Y como resultado de no poder controlar esa situación, yo quede en una situación de peligro o crítica. Así de sencillo. O sea, esta semana estuve hablando con un adolescente. Un adolescente que en la escuela pues ha tenido varios conflictos con muchachitos que le han golpeado o que lo han empujado o que han tratado de tomar ventaja sobre él. Y yo tengo una conversación como se tienen con los muchachitos, no de pastor a persona, sino de muchacho a muchacho. Y dejo que él me cuente abiertamente toda la historia. En la medida que me va contando la historia, hay momentos donde se acerca a
al momento donde él perdió el control, y cada vez que se acerca a ese momento, el muchacho tiene que parar de hablar y empieza a llorar. O sea, ellos son un jovencito, un muchachito, no tiene forma de ocultar eso, ¿verdad? Porque eso lo abruma, está enfrentando eso tal vez por primera vez en la vida. Nosotros los adultos a veces aguantamos. Lo que desarrollamos no es valentía, sino lo que desarrollamos es capacidad de esconder nuestros sentimientos, que es otra historia. Entonces, de afuera, cuando usted ve que alguien no reacciona así, uno dice, no tiene miedo. Dime, ¿será así? No, ni siquiera hemos aprendido a cómo trabajar con el miedo. Lo que hemos aprendido es a trabajar con los sentimientos, o sea, las expresiones de ese miedo para que no sean visibles. Bueno, Jesús conoce que otra cosa que nos paraliza no solamente es una enfermedad como la que tenía el paralítico de Betesda. Jesús sabe que podemos tener el cuerpo absolutamente sano y estar absolutamente paralizado. Porque el miedo paraliza. Y cuando un ser humano está paralizado, es como que no se detiene el tiempo físico. El reloj sigue andando. Pero el tiempo de Dios con la persona sí se para en seco. Cuando uno tiene miedo, uno deja de caminar en la voluntad, en el plan, en el propósito de Dios con nuestra vida. O sea, uno se paraliza. Si uno está viviendo, si uno está descubriendo el reino de Dios, uno se paraliza en el reino de Dios. Entonces, la voluntad de Dios para con nosotros también se frena. Y eso significa que nosotros nos volvamos incapaces en poder ver ese reino que Él quiere que nosotros veamos. Porque con miedo usted lo único que ve es que la araña que usted no puede ver se pone más grande. Eso es lo único que usted ve. Cada vez que usted vuelve a ver la araña, usted la ve más grande, y usted la ve con comida, usted la ve con sangre afuera, usted dice ¡ah! O sea, no hay solución ahí. Pero Dios quiere decir de que Él puede interrumpir ese proceso. Que Dios puede sacarnos de esa parálisis en nuestro progreso con Dios. ¿Por qué no descubrimos esto? Porque la mayoría de nosotros está caminando nuestro propio proyecto, no está interesado en qué proyecto tiene Dios para nosotros. Nosotros tenemos un sueño, ese sueño tiene que ver con nuestro gusto, y entonces empezamos a ver cómo en la mejor administración de nuestro ser posible, tratamos de ver cómo podemos alcanzar, cómo podemos administrar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los fracasos, las experiencias, las capacidades, las habilidades, los dones, los traumas, todo, lo bueno y lo malo que nos ha pasado, ver cómo idear. Ahí es cómo nuestra inteligencia puede unificar todo eso y generar una fuerza de empuje hacia adelante. El problema de eso es que a la larga de la larga uno sabe que ese proceso, esa fuerza de empuje la está provocando uno mismo. Cuando nosotros nos abrimos a Dios y ese proyecto no es fábrica humana, no lo fabricamos nosotros, pues entonces eso nos da una certeza superior a la que puede habitar en mí. Y esa fuerza es la que Jesús está tratando de provocar aquí en sus discípulos, que viene de afuera, que se llama fe y que nos permite a nosotros
poder movernos hacia adelante sin necesidad de ver lo que estamos buscando. Sin necesidad de percibir hacia donde nos estamos moviendo. Y el apoyo lo podemos poner en la confiabilidad que podemos tener en el que ha prometido eso que está ahí adelante. A mí me encanta la historia. Siempre estoy buscando series de Netflix y de todo esto que hable acerca de diferentes etapas de la historia de la humanidad. Llevo hace un tiempo tratando de aprender sobre la historia de Inglaterra, pero la historia de Inglaterra después que los romanos abandonaron Inglaterra. Y la historia de lo que era Inglaterra después de los romanos tiene que ver mucho con los llamados vikingos. Entonces es una interacción interesante porque los vikingos tienen una cultura muy propia, muy sólida, muy fuerte y por otro lado estaban enfrentando a Inglaterra, todos, ciudades-estados separadas, pero casi todos cristianos. Y en muchos momentos los vikingos están a punto de conquistar a los cristianos, pero siempre que están a punto de conquistarlos, se encuentra con un problema serio. Si usted ha visto algo de los vikingos asustan. Bueno, ellos lo hacen adrede, ellos se pintan y ellos gritan y la forma en que se visten es con, pieles de animales salvajes. Y, o sea, ellos quieren dar la idea de ¿qué? De caos, de fuerza, de destrucción, de poderío. Pero lo que están pretendiendo es asustar a los cristianos. Y la gran preocupación de ellos es cómo es que estos se asustan, pero no corren. O sea, es la lucha, porque siempre terminan creyendo de que los tienen asustados, pero no corren, no se rinden y no se van. Y en un momento de esta historia, hay un personaje que nació en Inglaterra, pero se crió entre los vikingos. Y los vikingos le preguntan a él, ¿qué es lo que tienen estos cristianos que sabemos que están asustados, que quieren correr, pero no corren? Y en ese momento el hombre le dice, es su Dios. Es la fe en su Dios. Dice, pero si los vamos a matar, si los podemos matar, si ellos no son inmortales. Dice, sí, pero es que su Dios les ha dicho que Él volvió de la muerte y resucitó verificablemente y les ha prometido que lo mismo que Él hizo lo podrán hacer ellos. Entonces a los vikingos se ponen la mano en la cabeza y dicen, ¿cómo se destruye un pueblo así? ¿Cómo se destruye un pueblo que tú lo puedes asustar hasta morir, pero en último grado siempre se van a aferrar no del temor, sino se van a agarrar de la fe en lo que les ha prometido su Dios? ¿Cómo? Y ahí fracasan una y fracasan otra y fracasan otra y cuando están casi siempre fracasan. Entonces, Jesús dice, no temáis, tened ánimo, se recobrad vida. Y dice, yo soy. Pero el yo soy es el que viene caminando por encima de esas aguas. Y por eso es importante uno tener una relación con Cristo, porque Jesús, si uno ha puesto atención a Cristo, uno puede identificar en nuestra historia experiencias en las que Cristo vino caminando sobre las aguas en nuestra desgracia, en nuestra necesidad. Algunos han perdido hijos y cuando perdieron esos hijos el dolor que sintieron fue tan grande que pensaron en ese momento que no iban
no iban a poder seguir viviendo. ¿Por qué? Porque en ese momento no encontraron ganas para vivir, en ese momento no encontraron fuerzas para ver futuro, no encontraron deseos, incluso motivación, no encontraron nada. ¿Me entiendes? Se vieron muertos, vieron que su vida se desgració, se hundió juntamente con la de un ser querido. Pero a la vuelta de una semana, a la vuelta de un mes, a la vuelta de un año, a la vuelta de 20 años, sin haber olvidado esa situación, uno ha encontrado que la vida no se detiene. Y uno dice, lo que yo pensé que era, partiendo de una evaluación de lo que yo tenía en mi corazón, yo pesé mi corazón en ese momento y creyendo, valorando mi corazón, lo que era yo pensé que el resultado era este. Pero ahora, al cabo del tiempo, me doy cuenta que estoy equivocado. Quiere decir que en los momentos donde más seguro yo pueda estar, en los momentos donde más sensible yo pueda estar a mi corazón, en los momentos donde yo más requiera encontrar las fuerzas con las que yo pueda contar para seguir adelante, nunca van a ser suficientes para permitirme avanzar hacia adelante. Lo que voy a encontrar es que la balanza en ese momento se irá a favor de que la vida, por lo menos la mía, se acabó. Entonces Jesucristo sabe que esos momentos van a llegar. Y Él necesita que nosotros entendamos que si nosotros en ese momento decidimos levantar la vista fuera de nosotros mismos y buscar, Él ha garantizado que el que busca lo encontrará a Él. Entonces, por eso es importante entender lo que Jesús ha recreado aquí. Es que en los momentos de caos, alza tus ojos y espera la llegada de Jesús. ¿Cuándo? Cuando todo el mundo duerme. ¿Dónde? Donde las cosas están más caóticas. Para terminar, en Mateo continúa esta historia. Y aparece Pedro allí, emocionado por lo que ha descubierto. Dice, Jesús puede abrir una puerta por donde nadie, ahí delante de mí, la estoy viendo. El hombre se motiva y esta es la reacción que debe haber en un discípulo. Señor, haz que yo camine por arriba de las aguas también. ¿Pero usted cree que eso está mal? Si Jesús ha abierto una puerta para mí, ¿cómo yo no le voy a decir, Señor, ayúdame a caminar por ella? Y le dice, Señor, en tu nombre, porque ¿qué? ¿En nombre de quién? Si el único que ha venido caminando, en tu nombre yo lo puedo hacer. Mire la clase de convicción que este hombre tiene. La seguridad dice, me lanzo. Ahorita estaba aterrado, pero ahora de que me lanzo, estoy inspirado. ¿Cuánto ánimo agarró este hombre? ¿Cuánto ánimo agarró este hombre? Y Jesús le dice, pero ¿qué es lo que me llama la atención? Jesús le dice, ¿qué? Venga. Y me doy cuenta que Jesús en el fondo estaba provocando eso para mover a la gente a caminar sobre el caos también. Ahí me vuelan los sesos. Dice, para inspirarme confianza está bien. Pero para decirme que yo puedo hacer eso, que yo también puedo caminar. Espérate, porque hasta ahora la fe era para esperar. Pero ahora tú me estás hablando de que la fe es también para caminar. Porque entonces, ¿en qué me convierto yo?
Entonces, cuando yo pongo fe en Jesucristo, que no solamente quiere hacer las cosas para que yo pueda esperar tranquilo lo que venga, sino que además quiere, y eso lo diferencia de todos los demás, quiere que yo avance por lo imposible. Oh, espérate que ahí no llega ningún Dios. Y Pedro dice, yo voy. Jesús contento. Dice, esto se va a recoger para que todo el mundo lo vea, porque esta es la reacción de un discípulo. Esta es la reacción que debe haber en el corazón de alguien que respira vida. Dice, quiero 3, 4 pulmones ahora para respirar eso. Y Pedro hace así, Jesús dice, dale, y Pedro empieza. Pero lo que Pedro no puede, aún con la fe, lo que no puede creer Pedro, es que él puede volver a mirar al caos y seguir teniendo fe. Ya lo dijo Hebreos, puestos los ojos. ¿Y dónde puso los ojos Pedro? Y es humano, sí, lo vas a hacer 50 veces. Lo he hecho yo 2 millones de veces. ¿Me entiendes? Y ya todo el mundo sabe que puede decirle a Jesús, Señor, para caminar por arriba del agua. Pero también Jesús ha dicho ahí de que si tratando de caminar por arriba de las aguas, la tentación, lo humano que eres, te hace mirar para abajo. Si en medio de todo eso lo haces, Jesús dice, yo también estoy esperando que lo hagas, porque tú todavía no eres yo. Así que Pedro, en su momento de más fe, de más ánimo, de más inspiración, tiene que decir esta palabra, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús, si fuera tú o yo, me has hecho quedar mal. Has tirado la fe por el piso. Qué vergüenza para la iglesia. ¿Cómo un líder puede hacer eso? No, ahora te quedas ahí. Porque a Jesús no le importa tu fuerza, no le importa. Él en realidad, todo lo mejor de nosotros es un obstáculo más que algo con lo que pueda contar para llevarnos a donde Él quiere. Y aprender eso aún en este nivel es importante. Sálvame que perezco, y el hombre así sacó la mano, pero fíjense que la mano no la puso en el piso, no la puso en el agua para aguantarse, no, y estaba hablando un marinero. ¿Dónde la puso? Donde creía realmente que podía encontrar tierra segura. Y Jesús lo agarró y lo dice, la fe es una cuestión compleja, va más allá de lo humano y nunca paramos de crecer en ella. Pero yo siempre voy a estar ahí para que todo el que se arriesgue en fe en llegar lo más lejos que pueda y encuentre su límite, mi mano. Y esto lo hace diferente, porque todos los dioses te castigan si los dejas más parados. Pero Jesucristo, nunca. Y lo hace 3 veces y la tercera vez también te da la mano. Y lo hace 50 veces y 50 veces y a 50 te da la mano. Y eso quedó escrito ahí. Para que nosotros podamos saber de que no necesitamos fe para resolver esto, necesitamos fe para movernos hacia el reino de los cielos en un nivel de fe cada vez mayor. Cada vez que salimos de un aprieto y llegamos a un lugar de victoria, nos volvemos a poner el traje de semidioses y empezamos a desarrollar confianza no en ti, sino en nosotros mismos. Yo te quiero pedir que tengas paciencia con nosotros. Tristemente, nuestros oídos están más ávidos, se prestan mejor para oír
instrucciones lógicas, instrucciones de hombres que parecen muy naturales, que pueden ser pueden parecer verídicas a nuestro corazón. Y ya nos aferramos a ella, convirtiéndonos, Señor, en religiosos. Pero la verdad es que no hay nada que nos pueda decir ningún ser humano, Señor, que pueda superar las verdades que tú tienes para hablar aún de nosotros mismos. Gracias por esta señal. No creo que tu espíritu la haya movido a Juan a ponerla aquí por gusto. Creo que es una señal rara. Creo que es una señal, Señor, que no tiene que ver con resolver necesidades, sino crearlas. Para que esa necesidad nos ponga en la perspectiva de movernos, Señor, por la fe y no movernos por el control, por la sabiduría humana. Así que te voy a pedir que todos los que estamos aquí, nos vayamos hoy de aquí sabiendo una cosa. No importa cuánta victoria hayamos conseguido, ese no es el fin. Cuando hayamos llegado a tierra segura, ahí Jesús estará buscando en qué otra barca nos montará, para que no hagamos campaña, para que no hagamos una tienda donde creímos que llegamos, sino que sigamos peregrinando por la fe a esa patria celestial, que todavía no sabemos bien qué cosa es, pero que confianza en el que nos la ha mostrado sobra para no pararnos. Permite que nuestro corazón esté más abierto, Señor, a las Escrituras, a lo que tu Espíritu ha inspirado a través de los siglos y ha mantenido vivo y caminando a la iglesia por siglos. Que a la palabra que se ajuste a nuestros estándares o que explique nuestras dudas o curiosidades meramente. Ayúdanos a identificar la dulce palabra humana que nos acomoda y que nos hace sentirnos seguros en un lugar fijo. Tenemos que salir a buscar eso que sentimos que todavía falta por decir. Bendice a Vida Abundante, Señor, que la gente no confunda que vida abundante, como la palabra humana, está para acomodar a la gente, sino que entienda que vida abundante es el desafío a no dejar de caminar en pos de descubrir quién es Cristo. Señor, de avanzar y avanzar sabiendo que nunca vamos a obtener la revelación completa. Siempre Jesús nos moverá a una mayor. Pero esa sea nuestra esperanza, de que hay lo que tenemos por delante, que la promesa de Dios es tan grande, que no importa cuánta bondad veamos a nuestro camino, jamás vamos a alcanzarla toda. Siempre quedará mucha más bondad que descubrir, que saborear y que compartir. Todo esto te lo pedimos, Señor, que mantengas esa actitud en nuestros corazones de Pedro, por los siglos de los siglos. Nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén, amén y amén.